El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Las 10 casi 24 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Buscamos oportunidades de inversión, buscamos qué hacer con nuestro dinero. Lo vamos a hacer hoy mirando a la planificación financiera. Algo que no termina de ir lo bien que debería ir en España. Javier García, director de Velaria Inversores. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No me equivoco, ¿no? Esa es una sensación que tenemos todos, la planificación financiera en España para determinados patrimonios que no sean muy altos, algo falla, ¿no? ¿Qué nota le pondrías? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿O qué es lo que hacen mal con nosotros? Sí, aquí hay una forma de trabajo que lo que resulta es que no se adecua o no se adapta al 100% a lo que necesita el cliente o a lo que es la situación económica, personal, financiera de cada cliente, ¿no? El método operandi, sobre todo para carteras que están por debajo del 1.000.000 euros, es que al final pues se hace un test, ¿no? Donde el cliente hace pues una serie de preguntas, resuelve una serie de preguntas y este test da un resultado, ¿no? Este resultado puede ser pues un perfil conservador, moderado o decidido, ¿no? Y en la entidad, pues con la empresa de asesoramiento correspondiente, pues ya tiene una cartera preparada para ti de 8 o 10 fondos teniendo en cuenta esa perfilación, conservador, moderado o decidido, ¿no? Ajá. Problema, que es una cartera genérica que se tiene preparada para pues 1.000 o 2.000 clientes, ¿no? Entonces, al final, digamos que es el cliente quien se adapta al banco o a la entidad y no la entidad quien se adapta al cliente, ¿no? Cuando tienes una cartera genérica que está propuesta para muchos otros clientes de la misma manera, pues muchas veces los resultados no son lo que se esperaban o tienes dentro de la cartera fondos de la propia entidad. Esto es un conflicto de intereses total porque al final está más que comprobado que las gestoras nacionales e internacionales tienen fondos que son más rentables y más baratos a medio y largo plazo. Y luego al final, que muchas veces a lo mejor dices, pues mira, este fondo de inversión no me termina de cuadrar, llevamos 3 años con él, no da mucho rentabilidad, lo intentas cambiar y no se cambia porque al final son muchos otros clientes los que tienen esa misma cartera y no pueden permitirse el lujo de que un cliente cambie un fondo, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que se dan cuando tienes una cartera asesorada y lo decimos entre comillas, ¿no? Porque al final y al cabo, pues no tienes una cartera construida a la medida de tus intereses, sino una cartera más adaptada a la entidad bancaria, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos clave de la planificación financiera, el evitar esto y hacer algo a medida. Seguro que es algo que les suena y se han visto en esa situación muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros inversores, para que eso no nos pase, para que no nos sintamos, Javier, por así decirlo, uno más dentro de esa cartera que no va con nosotros, que está hecha pues para otros perfiles que se pueden parecer más o menos al nuestro. Vosotros desde Velaria Inversores, ¿qué es lo que proponéis? Lo que se hace es un trabajo totalmente a medida. No tenemos una cartera modelo para cada cliente porque cada cliente es un mundo, cada cliente tiene una situación específica y por esta razón se tiene que hacer una cartera a medida, un diseño, una planificación financiera hecha a medida, ¿no? De igual forma, pues por ejemplo, como datos diferenciadores, nosotros para el diseño de las carteras hacemos una pregunta que no se suele hacer en banca privada, que es ¿qué parte del rendimiento de tu cartera deseas recibir vía acumulación o aumento del precio de los productos en los que invertimos, revalorización o distribución, el cobro de cupones y dividendos que se ingresan directamente a la cuenta corriente del cliente? Esto es otra de las cosas que no tienen las carteras asesoradas, digamos, o los perfiles de inversión que tienen las entidades bancarias, ¿no? Simplemente tenemos fondos y ya está, ¿no? Es necesario aplicar este tipo de ideas, ¿no? Pero sobre todo al final es un trabajo a medida, entender bien la situación económica y personal del cliente y así poder invertir en los productos que sean necesarios y que nos conduzcan a cumplir los objetivos con el menor riesgo posible, pero sobre todo conocer las alternativas y aplicarlas dentro de la cartera. ¿Cómo creáis, Javier, vosotros en Velaria, esa cartera a medida, esa planificación financiera correcta? ¿Qué alternativas hay más allá de los típicos fondos, que siempre cuando vamos a un banco, pues lo primero que nos ofrece, a veces hasta lo primero y lo último, son los típicos fondos de inversión? ¿Qué otras alternativas tenemos? ¿Cómo la construís esa cartera vosotros? Bueno, la parte de fondos de inversión es una parte que es fundamental, pero aquí es importante hacer 2 incisos, ¿no? Cuando invertimos en fondos de inversión,
siempre tienen que ser fondos de inversión de gestoras especializadas, o sea, no irnos a fondos de inversión bancarios, porque como decías, los fondos bancarios son más caros y menos rentables, ¿no? A partir de aquí es donde se hace un filtraje, ¿no? Y se van seleccionando los fondos, ¿no? Pero en fondos de inversión tenemos dos alternativas. Podemos invertir en fondos de inversión vía acumulación, que es lo más común y lo más conocido, que es yo compro un fondo, ese fondo va revalorizando su precio y yo voy ganando dinero con él, o distribución, ese mismo fondo en un formato en el cual si el fondo, imaginemos, da un 10% de rentabilidad al año, pues nos da un 2% de rentabilidad por dividendo anualmente, ¿no? Tenemos las dos casuísticas, ¿no? Entonces, en fondos de inversión tenemos que dividir entre acumulación y distribución y a partir de ahí ver lo que más nos interesa incluir en cartera. Luego tenemos el mercado de renta fija, un mercado muy interesante a día de hoy. Ahora mismo se han hecho muy famosas las letras del Tesoro, porque están pagando alrededor de un 3,5 a 12 meses, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay más alternativas. Y además, las letras del Tesoro son a 12 meses. Si sabemos que los tipos de interés van a bajar en verano o a partir del verano, tenemos que intentar planificarnos más a medio plazo, porque nos van a devolver el dinero con un 3% de rentabilidad en 12 meses y luego tenemos que buscar una alternativa. Y es posible que las letras en ese momento hayan pasado del 3,5 al 2,5 porque los tipos en Europa han bajado, ¿no? Entonces, ahora mismo hay alternativas muy interesantes en renta fija corporativa. Nosotros hace unos meses cerramos 2 bonos de Santander y Auchan y estos nos pagaban el 5,1% anual con pagos trimestrales a 5 años vista, ¿no? Esta es una manera de decir, oye, yo sé que si tengo una letra me va a pagar un 3,5%, es una buena operación a 12 meses, pero cuando me devuelvan el dinero, ¿qué hago, no? Entonces tenemos la parte de renta fija corporativa, que son operaciones con poco riesgo, con una tasa de rentabilidad más alta y a más plazo, que es lo que se tiene que buscar. Luego también hay otra alternativa, que en España se conoce mucho, acciones de alto dividendo. Estas inversiones hay que llevarlas a cabo en momentos donde merece la pena, ¿no? Actualmente en España tenemos una alternativa muy interesante, que son las utilities. En concreto, si echamos un vistazo a Enagas, por ejemplo, veremos que ha pasado de 18 euros a 13. Esto es una caída de alrededor del 30%. Esto ocurre porque publicó que iba a rebajar el dividendo. Aún así, es una de las empresas con mayor dividendo en España. Pues es una empresa que la estamos comprando barata y que nos está pagando un dividendo del 6,5-7%. Podemos ganar dinero vía revalorización de su precio y vía rentabilidad por dividendo. Para una cartera que busque rentas es muy interesante acciones de alta dividendo españolas, pero compradas en momentos adecuados. Y luego está Private Equity, capital riesgo, que son inversiones más ilíquidas, se van colocando dinero durante los primeros 2 años, 3 años y luego a partir de ahí se va devolviendo. Son inversiones con una tasa de rentabilidad mucho más alta, pero son ilíquidas los primeros 3 y 4 años. Ojo, aquí estamos hablando de rentabilidades de entre el 15 y el 20% anualizadas, ¿no? Pero un poquito más de plazo, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros, Javier? ¿Cómo seleccionáis, por ejemplo, esos fondos de inversión de los que nos hablabas, los que luego vamos a invertir? ¿Cómo es ese proceso de selección? Bueno, lo primero que hacemos para seleccionar los fondos de inversión es agruparlos por categoría. Tenemos que comparar fondos americanos con fondos americanos, europeos con europeos y dentro de cada zona geográfica por filosofía de inversión, fondos de valor o fondos de crecimiento. ¿Qué tenemos en cuenta? El primer punto, el track record, un track record contrastable a 15 años, donde veamos la evolución que ha tenido el fondo en los diferentes ciclos de mercado. Si ha conseguido sobrepasarlos con resultados positivos, lo tenemos en cuenta. Segundo punto, rentabilidad anualizada a 5 y 3 años en comparación con la volatilidad. Esto sería el famoso riesgo-recompensa. Buscamos fondos que sean los más rentables en comparación con el riesgo asumido. Tercer punto, comportamiento en crisis económicas, por ejemplo la del 2008 o caídas importantes como la de COVID-19 en 2020 o 2022 por la subida de tipos. Si el fondo consigue sobrepasar los fuertes vaivenes del mercado y vemos que lo ha hecho de manera positiva y manteniendo la volatilidad, se tiene en cuenta. Y por último, el coste del fondo. Es muy importante invertir en fondos que estén en la media o por debajo de la media. No invertimos en fondos que cobren una comisión por encima de la media. Por esta razón, las entidades bancarias pues no los tenemos en cuenta, ¿no? Estos son uno de los puntos que tenemos en cuenta. Luego hacemos un ranking de 5 o 6 fondos y a partir de ahí entramos un poquito más al detalle y seleccionamos el que más nos interese de ese ranking. ¿Qué hacemos? Dos cosas más, Javier. Volviendo a esa estrategia, ese traje a medida que nos contabas al principio que desde Velaria Inversores hacéis para los clientes, para los inversores. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo nos podrías contar es ese proceso con el cliente de Velaria? Bueno, aquí tenemos que entender muy bien con todo detalle la situación económica, familiar y objetivos que tiene cada cliente, porque esto nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de diseñar la estrategia.
La primera pregunta que hacemos es la rentabilidad media anual objetivo que queremos generar a 3 y 5 años. La segunda es la volatilidad que estamos dispuestos a asumir en la cartera en ese tiempo. La tercera es, dentro de la cartera, qué parte de inversiones se van a hacer a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto es muy importante porque no todas las inversiones se marcan con la misma rentabilidad objetivo, pero tampoco con el plazo de inversión. Esto hay que saberlo, ¿no? Y luego, la cuarta, qué parte de la cartera está dedicada a la acumulación y qué parte de la cartera está dedicada a la distribución, o sea, lo que serían cobro de cupones vía bonos o dividendo vía acciones, ¿no? Que se irían a cuenta corriente. Y luego la quinta, qué parte de la cartera tiene que ser líquida de manera constante y qué parte de la cartera puede ser inversiones con menos liquidez que nos vayan dando cupones, como por ejemplo, como comentamos al principio, una letra del Tesoro o un bono corporativo de Santander, de Enel, de Iberdrola, ¿no? Con todos estos datos, cuando ya tenemos las soluciones, los resultados, empezamos a diseñar la cartera a medida del cliente, ¿no? Luego, a partir de ahí, vamos haciendo un seguimiento continuado de esa cartera por si fuera necesario hacer algún cambio. Pero a partir de aquí ya podemos ir confeccionando qué tipo de inversiones hacemos, qué exposición le damos a cada producto y pues, ahí vamos marcando bien los objetivos. Por último, Javier, ¿dónde pueden encontrar los oyentes de Radio Intereconomía? ¿Dónde podemos encontraros? Bueno, tenemos nuestra página web en www.velariainversores.com. En la zona de contacto puede contactar con nuestro departamento de secretaría y ahí nos pueden generar una reunión y a partir de ahí podemos comentar un poco el detalle de cada persona y ayudarle con sus finanzas. Y empezar a coser ese traje. Hablando de planificación financiera, ese traje a medida, esa atención personalizada para nuestro dinero, para nuestras carteras, para nuestras inversiones. Con Javier García, director de Velaria Inversores. Gracias por estar en este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía, Javier, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.